con nosotros, son un grupo de vocales principales alternos de este Frente de Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Almirante, buenas tardes. Conocer de primera mano sobre, tengo entendido que es un recorrido que ustedes están realizando en todo el país. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable. Gracias por el espacio. Un saludo a toda la radio audiencia de Radio Caribe. Primero, para mí es muy grato estar de nuevo aquí en la ciudad de Esmeraldas, en donde pasé 2 años de casi ya al fin de mi carrera y tuve la oportunidad y el honor de servir a la comunidad esmeraldeña. Pues un saludo para toda la comunidad, todos mis amigos de quienes tengo gratos recuerdos. Y efectivamente, como usted lo indica, el día 29 de octubre, este domingo, a partir de las 08:30, en las oficinas del IFA de la ciudad de Esmeraldas, se llevarán a cabo las elecciones para elegir a los representantes de los militares retirados ante el directorio del IFA. Es así porque los integrantes de esta lista, el señor general Wagner Bravo, señor suboficial Alejandro Valverde, señor suboficial Andino, señor suboficial Falcones, el que les habla, contraalmirante Alan Molestina, nos encontramos conformando esta lista que tiene el único propósito de luchar por los derechos de los afiliados, de los pensionistas, como ya lo hemos venido haciendo desde hace 2 años. No es que somos nuevos en esto de aquí, ahora que hay esta nueva modalidad de que estamos queriendo cumplir esta noble función de defender los derechos de los pensionistas. Ya lo hemos estado haciendo desde hace 2 años, cuando el expresidente Correa, en una forma arbitraria, dispuso que se debiten de las cuentas del IFA 41 millones de dólares, argumentando de que había habido un sobreprecio en la venta de los terrenos de Samanes. Desde ahí hemos estado en los medios de prensa, en los medios de comunicación, pues, luchando porque esto afecta a la seguridad de los afiliados. Hemos estado en contra de esta mal llamada ley de fortalecimiento del IFA porque no es progresiva. Si le llamamos ley de fortalecimiento, significa que nos ha dado cosas mejores que lo que tenía la anterior ley, pero realmente hemos retrocedido. Por eso nos encontramos en campaña visitando las ciudades, las principales ciudades donde están más concentrados los afiliados. No se puede ir a todos los lugares, pues difundiendo nuestro plan de trabajo, nuestro plan de campaña en caso de llegar al directorio del IFA. 13:07, el almirante Alan Molestina Malta. Interesante. Damos la bienvenida al ingeniero César Estrella. Gracias, Rosnani. Un saludo para la gente que nos sintoniza, como todas las tardes, en el 95.1, 95.3. A los distinguidos amigos de las 5 provincias que nos sintonizan, y como dijo mi amigo el pescador, 20 pomas afuera. Estamos avanzando y el contraalmirante, que es amigo nuestro, sabe cuántas pomas son para afuera. Eso es lejísimo, dijo el otro. Sí, bastante lejos. Bastante lejos. Almirante, un gusto tenerlo aquí en la ciudad y provincia de Esmeraldas. Para nosotros, permítame decirlo a nombre propio, su presencia siempre fue gratificante, toda vez que usted fue miembro de la Marina y encargado de la Capitanía del Puerto, encargado de la primera zona naval, y usted como líder reflejó ese espíritu de lucha que deben tener los militares. Lamentablemente, en esta última década, no la va a llamar ni ganada, ni pasada, ni perdida, sino simplemente década, como que la quiero mandar al olvido. Se conculcaron muchas actitudes por parte del gobierno hacia los derechos, tanto de los militares, tanto como de los ciudadanos civiles. Trabajadores. Trabajadores, es decir, un grupo de gente que nos vimos aupados, asombrados y oscurecidos, lo llamo yo, bajo el manto de poder de una tiranía que muchos la catalogan como buena, pero solamente a los que se les llenó sus bolsillos. Usted como activista político, ¿cómo está mirando la proyección que tiene el nuevo presidente de la República?
Buenas tardes, César, un gusto de verte y gracias por darnos este espacio en Radio Caribe, en que así es la democracia, debemos de debatir, debemos de dar nuestros puntos de vista, especialmente en lo que tiene que ver con el quehacer político, porque debe existir la participación ciudadana y quizás esa falta de interés en la participación ciudadana es lo que llevó en que 10 años de esta década de la Revolución Ciudadana, que yo se lo considero una década realmente en que se impuso un gobierno autoritario, en que el que se encontraba al frente se quiso perennizar en el poder. Ya vemos cuál ha sido el resultado, que cunda la impunidad, un modelo económico fracasado, de que se encuentra el país en la peor crisis económica. Ya vemos cómo el nuevo presidente ha recibido este gobierno y ha dicho, bueno, que no le dejaron ninguna mesa servida. Se sigue prestando dinero a intereses muy altos y a periodos de tiempo cortos, lo que es grave para el país, porque hasta cuándo hasta cuándo las entidades, los países nos seguirán prestando dinero. Ya lo indicaron que se necesitan cada año más de 10.000 millones de dólares para pagar la deuda y sin embargo nos seguimos endeudando. Yo, como veo al nuevo gobierno, yo veo incierta la situación. Aparentemente existe un conflicto entre el actual presidente y el expresidente de la República. Sin embargo, vemos que no toma decisiones que sí están a su alcance y que no necesita de una asamblea ni de una consulta popular. Y doy un ejemplo, el asunto el Código de Seguridad Ciudadana, que lo aprobó recién la asamblea, y que el actual presidente indicó de que para él los militares y los policías son suficientes para su seguridad y que no necesita de ningún cuerpo civil armado. Se debía haber derogado. Debía de haber derogado, debería haber hecho un veto a esa ley, sin embargo no lo vemos. Todos los ecuatorianos nos preguntamos por qué este presidente de la República, que se fue a vivir a Bélgica, tiene una seguridad personal que no lo ha tenido ningún presidente de la República. Simplemente el actual presidente puede emitir un decreto y pues derogar el anterior y que se termine con esta seguridad. Las medidas económicas que se han llevado a cabo no satisfacen a la mayor parte de las instituciones que tienen que ver con la activación de la economía. Es decir, que yo veo un presidente Moreno que trata de contentar a ciertos sectores, pero asuntos fundamentales no lo veo. En la mayor parte de su gobierno se encuentran los mismos de Alianza País. En el Ministerio de Economía solamente está el ministro actual de la Torre y algún otro, y el resto son del equipo que era del presidente Correa. En Bélgica, ¿quiénes están ahí en el consulado, en la embajada de Bélgica? Las personas que trabajaban con Correa, la persona que le llevaba su agenda personal y algunas otras personas más que se han especificado. Es decir, que al presidente Correa se le ha dado su equipo de trabajo para que siga pues el ático ahí emitiendo sus comentarios. En definitiva, yo veo una posición débil del presidente Moreno, que recientemente, y a mí me avergüenza, de que el exministro Patiño salga a amenazar. ¿Con qué derecho sale a amenazar si él fue parte de este gobierno? Ya no nos hemos olvidado de los pativideos. Parte de los 10 años. De la narcovalija, parte de los 10 años. Y ahora salga a amenazar con salir a las calles. En el gobierno de Correa, si alguien hubiera hecho esto, ya estuviera preso por terrorista, por atentar contra la seguridad nacional. Eso se llama sedición, pues. Sedición. Planteado un juicio. Entonces, hace rato que el presidente Lenín Moreno ya debió haber ordenado que una orden de detención de este tipo por sedición. Entonces, todo eso me lleva a hacer este comentario en que no veo una posición fuerte del presidente Lenín Moreno y bien definida, ¿no? Ha dado una luz de un cambio, como por ejemplo decir el sí a la no reelección indefinida, ¿no? Pero ahora se plantean una serie de puntos
de interrogantes, como lo que acabo de escuchar, por ejemplo, de que asambleístas de Alianza País están a favor han puesto una demanda. Acaban de presentar una acción de protección en favor de Jorge Glass. En favor de Jorge Glass. Sí, este vicepresidente es una vergüenza para el país. Se imagina de que se le llevaron pues en peso todo lo que tenía a su cargo y simplemente viene y nos da una excusa de que a él no le pueden demostrar nada, de que no hay ningún dinero en sus cuentas. Pues ¿quién es tan sonso para pues que le depositen dinero en sus cuentas, cuando en otros países ya hay expresidentes pues que están detenidos, como el caso de Toledo? Todo esto aquí veo que ¿qué le pasa al presidente Lenín Moreno? Que tiene temor, ¿qué pasa? Que tiene algo que quizás no lo lleva a tomar la decisión. Esa es la palabra correcta, contraalmirante. Tiene temor, y yo creo que ese temor es un temor básicamente a la estructura política. Yo creo que los ciudadanos tenemos que converger a apoyar la gestión del presidente. No sé si usted se dio cuenta, el día de ayer se publicaron ya los artículos 19 y el 193, mediante el cual se están restableciendo ya los derechos que tenían las organizaciones sociales, ¿no? Como la UNE, el mismo ISFA puede regresar a tener su propia representatividad, los mismos sindicatos, es decir, la Constitución dentro de sus derechos constitucionales consagra el derecho a unirnos, a juntarnos, a formar agrupaciones, asociaciones. El derecho a organizarse. El derecho a organizarse, pero fueron conculcados. Y eso está ahora el presidente vía decreto nuevamente regresando a lo que nunca se debió hacer. Ahora, el otro punto que usted topó me parece muy interesante. La Constitución de la República del 2008 estableció tácitamente que no había cómo hacer reelección, es decir, se hablaba de una alternabilidad, pero estos ciudadanos de Alianza País modificaron pues la Constitución para permitir que haya reformas constitucionales, y dice la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 184, garantías constitucionales, sí. Capítulo primero, de las garantías normativas, donde nos habla, entre otras cosas, que en ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes y otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la propia Constitución. Es decir, a esta Constitución del 2008 se la han violado durante más de 173 veces y nadie ha dicho nada. Entonces me pregunto yo, ¿por qué el presidente de la República manda a consulta popular una situación que él la puede rogar? Si es una reforma a la Constitución. Preguntarnos a nosotros si queremos la reelección indefinida o la reelección no indefinida. Y eso está mal hecho. Él, vía derogamiento de esa propia vía constitucional, que enmienda que hicieron, él lo puede hacer. Nos está metiendo nosotros en un juego político. Ojo, en un juego político en el que él no quiere arrastrarse solo, porque nos está invitando a decirnos a nosotros, apóyeme, quieren que Correa sea o no sea, y eso no debería ser con dedicatoria. Él, vía de derogamiento, puede eliminar esas modificaciones. Sí, el asunto, César, es que yo opino que hasta donde sea posible hay que respetar el Estado de Derecho, los procedimientos. ¿Qué pasó en la época correísta? Vivíamos un gobierno totalitario en que este Consejo de Participación Ciudadana, una entidad clave, que es el que decidía el sistema para elegir a las autoridades como la Contraloría, la Procuraduría, la Corte Constitucional, todo fue arreglado para que sean los de Alianza País que dirijan estas instituciones. Ex asesores, ex abogados de ministerios, del Palacio Presidencial, todo, etcétera, etcétera. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? La Corte Constitucional es correísta, la que debió haber rechazado en base al artículo que usted está manifestando, sin embargo es un apéndice de ellos mismos. Lo aprobó. Por eso ahora que el presidente Lenín Moreno plantea estas preguntas y va a la Corte Constitucional, pues esto debe ser aprobado por la Corte Constitucional. Pero van a hacer una marcha en contra de los de Alianza País. Los de Alianza País no tienen la suficiente dignidad y moral para salir a las calles. Estos fulanos que durante 10 años usaron para tener este estado totalitario, que nos han dejado en la peor crisis económica, en la crisis de valores
fomentaron el consumo de la droga entre los jóvenes. Pues, ¿qué derechos tienen? Los ecuatorianos no debemos de permanecer con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que organizarnos. Y si ellos van a salir a las calles, pues muchos más ecuatorianos tenemos que salir a las calles para rechazar esta actitud de este grupo que en 10 años lo único que hizo fue adueñarse del país y que está luchando pues de todas formas para poder seguir dueño del país, y que se ve una pequeña luz con lo que ha planteado el presidente Lenín Moreno, y que los ecuatorianos de alguna forma debemos de apoyar estas acciones sin caer también en un juego, ¿no? Porque como comentamos anteriormente, no se ve una posición clara de Lenín Moreno. No olvidemos que ese equipo Lenín Moreno también fueron correístas. El actual ministro de Defensa, el señor Zambrano, también estaba en el equipo de Correa, era el que asignaba las frecuencias. La vicepresidenta. Sí, y ahora él es el ministro de Defensa. O sea, seguimos en este mismo equipo, salimos de uno para caer en otro. En definitiva, sea que hubo fraude o no hubo fraude, Lenín Moreno es el presidente de la República, y la verdadera oposición, no esta falsa oposición del correísmo que actualmente ha surgido. Tenemos que organizarnos pues para que nosotros seamos realmente la oposición y no permitamos que este sistema correísta continúe. Dicho esto, vamos a incorporar a nuestra tertulia, los compañeros. Contraalmirante, por favor, presente a nuestros distinguidos amigos. Sí, aquí está el señor suboficial Alejandro Valverde, candidato principal al directorio del IFA por parte de la tripulación. Le voy a dar la palabra a Alejandro, quien tiene amplia experiencia por ser al momento miembro activo del directorio y que ahora va a terciar en un nuevo sistema de elecciones que vamos a tener en el IFA. Muchas gracias, señor almirante. Muchas gracias a Radio Caribe por habernos permitido salir al aire para los oyentes de aquí de Esmeralda. Efectivamente, soy el vocal principal en funciones, representante de la tropa de Fuerzas Armadas. Recordemos que el señor Correa decía que iba a ayudar a la tropa. Así unos compañeros fueron a hablar con el señor ministro, fueron engañados. Una de las cosas que se les prometió fue aumentar las pensiones a quienes ganábamos menos de $600. Todo fue un engaño. Lo utilizaron para poder decir que se había socializado la ley, que mal llamada de reforzamiento, de lo que es algo que nos afectó mucho a los militares, a la familia militar. Y es por eso que nosotros queremos continuar con la lucha, ya que está el general Bravo también en nuestra lista, que también ocupó por varios meses la representación de los oficiales después de que renunciara el coronel Silva. Siendo así, soy uno de los que más tiene experiencia en toda la lucha que se puede hacer en el Consejo Directivo del IFA. Al igual que el señor almirante Molestina y el compañero Simón Falcones, hemos estado en las calles reclamando nuestros derechos. De eso tenemos experiencia. Y en la mesa de trabajo también tengo la experiencia de haber debatido los derechos conculcados de la familia militar ante 3 ministros que, abusando de que tenemos que solicitarle a ellos para que se forme una reunión del Consejo, no nos han dado la oportunidad, como debía de hacerse de cada mes reunirnos, sino que nos hemos reunido a veces, como en el 2016, solamente 3 veces para debatir el problema de los amanes y el nombramiento del nuevo director. Es así como ahora estamos en campaña. Ya es el penúltimo día
que estamos en esto, hemos venido a Esmeraldas por segunda vez, así como lo he hecho en Loja, lo he hecho en Cuenca, lo he hecho en Manta. Hemos estado en diversas ciudades repitiendo lo que ya habíamos iniciado. Al querer tomar otra vez el poder, ahora reforzado porque habrá otro representante más de la tropa en el Consejo Directivo, lo hacemos con el único fin de poder terminar lo que ya hemos comenzado. Mr. Valverde, se creó una ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y esto perjudicó a las Fuerzas Armadas en definitiva. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo para, no sé si cambiar las reglas de juego? No tengo idea. Bueno, efectivamente, esa ley perjudicó a la familia militar. Yo fui uno de los que fue a presentar en Washington las medidas cautelares para que no se apruebe esta ley. No fue socializada. No nos dijeron ni siquiera a los del Consejo Directivo del IFA qué les parece lo que vamos a hacer. Nos impusieron. Claro que nos afectó. Nos afectó primeramente a lo último que tenemos, a la ley de la mortuoria. Antes teníamos 2.850 de mortuoria y en primera instancia solamente era para los activos 1.300 y ahora con tanta protesta nos dieron 1.300 para los militares en servicio pasivo. Eso entre otras cosas. Lo que más nos afectó también es la salud. ¿Cómo es posible que nos quieran meter en un mismo saco si nosotros aportamos el 4.5 de nuestra miserable pensión para tener una atención de la salud? Yo tengo una hija que aporta el IES y ella no aporta ni medio de su sueldo para la atención de la salud. Es el patrono el que aporta para la salud. Pero en cambio, en las Fuerzas Armadas, nosotros aportamos el 4.5 de nuestra pensión y de nuestro sueldo cuando estamos en servicio activo. Vamos a dar también la bienvenida y incluir aquí a nuestro suboficial Luis Falcones, también es miembro de la Fuerza Aérea, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio brindado. Gracias a Radio Caribe. Bien, en realidad ya los compañeros y camaradas dijeron todo sobre nuestros objetivos de campaña. Nosotros el día 29 de octubre del 2017, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, tenemos la obligación moral de asistir masivamente para consignar nuestro voto. Un voto que es democrático, ya que en esta nuevo sistema de elecciones tenemos esa voluntad de ir cada uno y consignar nuestro voto. Quiero hacer un llamado a todos los pensionistas esmeraldeños para que asistan y voten por cualquiera de las tres listas, que sería un incentivo para nosotros poder, si llegamos al Consejo Directivo, tener un respaldo masivo de todos los pensionistas. Además, quiero recalcar sobre la ley impuesta por Ricardo Patiño cuando fue ministro de Defensa y su nefasto gobierno de Correa. Nos impusieron con decreto ejecutivo con la aprobación de la ley el 21 de octubre de 2016. Es decir, ya tenemos un año aproximadamente con esta ley mal llamada de fortalecimiento, en la que hemos perdido, como dijeron los compañeros, pero vale repetirlo, hemos perdido la salud, la mortuoria, Montepío, entre otros beneficios. Esto quiere decir que esta ley es inconstitucional, porque una ley usted no la puede hacer para desfavorecer los beneficios o conculcar los derechos que haya adquirido. Y esta ley, por ser de esta manera, ser una ley que nos ha quitado muchos derechos, tiene que ser derogada por inconstitucional. Incluso hemos presentado ya demandas de inconstitucionalidad que están en proceso. Esperemos que de aquí a un corto tiempo ya esta ley sea derogada y así poder recuperar todos nuestros derechos
Bueno, vamos a seguir tratando estos temas en un segundo. No se muevan, esta conversación está muy interesante. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Mientras tanto, vayan y sírvanse una agüita o algo para que sigan con las cosas. Ya volvemos. Gracias. Una agüita imaginaria. Jesús, quiero que me... lo que pasa es que aquí hay un error. Yo no soy Simón, yo soy Simón Falcone. Ah, Hay ya. aquí un error de tipeo. Ah, ya, De esta manera... Sí, no, ya Lo importante del ya le van a empezar a llamar Luis. Sí, Luis, yo soy el Simón Falcone. Ya. Sí, es un error que hubo de tipeo ahí. Pero bueno, Bueno, ahí va la aclaración ya mismo que empezamos otra vez. Está así que- ¿Y la ¿Cómo segunda está, ronda. cómo está el ambiente político aquí? el ambiente el ISPA dentro de sus, hablemoslo así, dentro de sus propiedades, dentro de su negocio corporativo, tenía algunas empresas. ¿Qué pasó con esas empresas? Sí, el IFA como producto de sus proyectos de inversión, porque de alguna forma tiene que ver cómo produce dinero, Autofinanciamiento. Sí, a ver, tiene que darse un autofinanciamiento, tiene que, en una forma eficiente y eficaz, hacer producir el dinero de los afiliados, pues, para poder cubrir los servicios. Y tiene algunas empresas, una empresa de constructora, otra empresa de seguros Astro, no estoy muy seguro del nombre, y también se dio algo particular. El holding DINE, que eran las empresas del ejército, dispuso de que pasen, el directorio dispuso que estas empresas pasen al IFA, a la Seguridad Social, para ayudar a aumentar el patrimonio. Y así es como pasaron estas empresas. La que mayor rentabilidad tenía era ANDEC, las Acerías Nacionales del Ecuador, quien producía en esa época, hablo del año 2011, producía alrededor de una utilidad de 20 millones de dólares. Santa Bárbara, FAME, el asunto de los uniformes militares, pero realmente también un servicio que dan aeroportuario en los aeropuertos, el servicio de comidas que se prepara para las diferentes empresas, las aerolíneas. El catering. El catering, exactamente, gracias. Y tiene además de que también tiene que llevar a cabo proyectos de inversión de que beneficien a los afiliados y le produzca algún retorno. Así, el último proyecto de vivienda que yo recuerdo, yo estuve hasta el año 2010 en las Fuerzas Armadas, fue un proyecto estrella además que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en donde se proporcionó vivienda en una condiciones favorables para los afiliados, en créditos del 8% de interés, a diferencia de afuera, que son créditos que están sobre el 14, el 16%, y un rédito razonable también para el IFA. De esa manera se maneja, pero hay algo que llama la atención con respecto a ANDET, que es que esta empresa que tenía una renta apreciable, ahora está casi en saldo rojo, es decir, ha sido mal administrada. Mientras estuvo en poder del ejército, que los administradores eran personal retirado del ejército en su mayoría, tuvo una buena rentabilidad. Ahora que pasó a manos del IFA y que tiene un directorio que está constituido por algunos ministerios, como el Ministerio de Industria, ellos son los que nombran al director de esta empresa. Sucede que la empresa está mal. Es decir, que el IFA ha hecho una inversión también en esta empresa y al momento no está dando los réditos. Esa es otra de los objetivos que tiene la lista 1, la lista patria, de fortalecer el patrimonio del IFA mejorando la rentabilidad de las empresas, porque no está dando la rentabilidad que debería de ser, y hay que empezar por pedir una auditoría de gestión, de ver qué pasó en esta empresa que era sumamente rentable y que actualmente pues se encuentra... ¿Y eso bajo qué administración está? Actualmente la administración está bajo el IFA, pero curiosamente el director del IFA no tiene control sobre la empresa. Es un directorio en que le voy a dar la palabra aquí a su oficial
Valverde, que actualmente es miembro activo del directorio y está más actualizado con la información. Que nos comente, porque también la cosa es, hay que saberlo y hay que saber decirle a la gente qué es lo que está sucediendo. Igual caso está sucediendo con TAME, 500 millones de pérdidas. Todas las empresas que tomó este gobierno actualmente han quebrado. Flopec aquí, que ahora se encuentra aquí en Esmeraldas, también no tiene la rentabilidad que tenía antes. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estamos así? La pregunta, ¿no? Es la pregunta. Mi Valverde. Sí, se refería a Andex, que tiene como parte del directorio a 2 ministros de Estado. Y entonces ellos son los que imponen a los empleados de su conveniencia y hacen las gestiones de acuerdo a la política de gobierno, siendo nosotros unos inversionistas en Andex. Pero no nos podemos olvidar también de la deuda. La deuda ahora en este mes ha llegado a 445 millones. Pero no es solamente la deuda del Estado, es la deuda de aquellos préstamos que se le hace al afiliado, que en lugar de retornar al IFA, quien le ha prestado el dinero, se queda en el Ministerio de Defensa, ¿sí? En el Ministerio de Finanzas. Asimismo, los aportes del FONIFA, asimismo los aportes de salud. Hablando de la salud, que debía ser la preocupación más grande que debe tener todo servicio social. La salud ya no somos nosotros independientes. Está regida por una normativa que nos impone el Ministerio de Salud. No podemos hacer los convenios con las clínicas. Nuestro dinero no podemos devolver a los que han comprado la medicina que está en el cuadro básico de medicamentos. En el cuadro básico de medicamentos que solamente tenemos para ciertas enfermedades. Y entonces tuve la oportunidad de visitar aquí a los compañeros de esta regional y me dicen que la medicina no les llega. Y entonces averigüé por qué no le llega. Y entonces me dice la persona que tiene que comprar la medicina, es que solamente podemos acudir a ciertos distribuidores que nos impone el Ministerio de Salud. Es que eso, bien que lo trae a la pregunta. Hay un cuadro básico de medicinas donde a usted le dice qué comprar, qué recetar y dónde y a quién comprar. Así es. Que alguien maneja al ingeniero César Estrella, nadie más. Así es. Ese es el... No es tanto eso. El problema es que ya hay una persona que se encarga de producir medicinas en el país y a ella es a la que le están comprando. El cuadro básico de medicinas es una cosa que parece que lo hizo un zapatero o un carpintero. Lamentablemente yo tengo gente conmigo a mi alrededor, médicos que trabajan en esa línea y ellos están atados de pies y manos y no pueden recetar. Usted quiere recetar un producto, no necesariamente de una casa comercial, un genérico, pero si no está dentro del cuadro básico de medicina, usted no puede hacer absolutamente nada. Tiene que decirle en voz baja, vea señor, si usted quiere curarse, vaya y compre en la tienda de química, pero no diga que yo lo hice. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no será que también la deuda que tiene el gobierno con el ISFA la van a desaparecer? Porque la deuda del IES la desaparecieron de un plumazo. Eso es lo que pretende hacer este gobierno. Si nosotros seguimos dormidos, si creemos que el gobierno nos va a reconocer la deuda y sentados a esperar, nos va a pasar lo mismo que en el IES. Ya nuestro seguro no es independiente. Ahora para comprar la medicina tenemos que pedir permiso. Para la reposición de la medicina que no está en el cuadro básico, antes nos la daban, pero ya dejó de ser autónomo. Nosotros tenemos suficiente dinero para comprar la medicina que todos necesitamos. Nosotros los de la tercera edad, que debemos de tener la atención gratuita y la medicina gratuita, la atención prioritaria. No podemos hacerlo porque nos impone este gobierno ciertas regulaciones y estamos atados de manos. Yo ya he conversado con los 4 ministros de este problema que no puede ser aplicado al ISFA, porque somos diferentes, porque aportamos diferentes. Nosotros aportábamos el 34.5, la tercera parte de nuestro sueldo hasta el 2007.
De ahí se redujo al 26%. En ningún momento podemos igualarnos a los aportes que hace el afiliado al IES. Usted estuvo en Washington el año pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el trámite que se ha seguido dando a ese proyecto que ustedes tienen? En ese entonces fuimos a presentar las medidas cautelares, porque pensábamos que con eso el gobierno iba a detener la maldita ley. Pero como todos sabemos, ellos nos impusieron esta ley sin haber sido consultada. Y entonces el próximo trámite que tenemos que hacer es presentar la denuncia, porque aquí ya la hemos presentado, pero como todos sabemos, la justicia está maniatada y entonces tenemos que acudir a las instancias en el exterior para presentar la demanda de la ley que es inconstitucional. Bueno, me parece importante que ustedes hayan venido. Estamos con la gente del Frente de Pensionistas de Lispa Patria, listas 1. ¿Cuántas listas tenemos en contienda, comandante? Existen 3 listas. La lista 1, la lista 2 y la lista 3. ¿Cuál fue el proceso que se siguió? Similar a cuando los partidos o movimientos políticos se quieren legalizar ante el CNE. Se necesitó el 2% de conseguir firmas del padrón electoral, que actualmente son aproximadamente 31.000 pensionistas, y hubo que empezar por ese proceso, y de acuerdo a este sistema calificamos 3 listas. Nuestra lista, la lista número 1 Patria, y 2 listas más que están terciando para estas próximas elecciones del 29 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana. Bueno, ha sido grato, ha sido un placer tenerles a ustedes. Los invitamos desde su casa, vengan siempre que puedan. Cuando vengan con la victoria, vengan también acá con nosotros, porque resulta que la memoria es frágil y cuando ya ganan se olvidan de los amigos. Esta es una puerta abierta para que vengan siempre. Quiero agradecer su presencia y invitarles nuevamente, comandante, para que haga la invitación a la gente para que acuda a los puntos de votación. Sí, muchas gracias. Una vez más, nuestra gratitud por darnos este espacio. Es muy importante tener la participación ciudadana, y hoy, como obligación nuestra responsabilidad de a todos los pensionistas hacer conocer que persigue la lista 1. Hoy tendremos una reunión a las 17 horas, 5 de la tarde, aquí en las instalaciones del MIES, en el auditorio.